Eh, bueno, mi nombre es Javier Martínez, soy pastor de la Iglesia Bíblica Reformada de Armenia eh, y me complace mucho estar con ustedes durante esta semana. Esperaba haber compartido con ustedes de manera presencial, pero no fue posible por la situación actual y bueno, gracias a Dios podemos utilizar estos medios virtuales para poder adelantar estos cursos. Mm, Entendiendo la importancia de la gramática, creo que ustedes como buenos estudiantes de la Biblia son conocedores de la importancia de la gramática en la correcta interpretación de la Biblia. Entonces, este curso de gramática está enfocado específicamente hacia el estudio bíblico. Por eso se denomina curso de gramática española para estudiantes de la Biblia. Lo cual quiere decir que no es formalmente un curso de gramática española, no vamos a ahondar en muchos aspectos de la gramática, sino que vamos a tomar los aspectos generales y los más relevantes para el estudio de las Sagradas Escrituras. Déjame decirles un poco cómo vamos a funcionar, teniendo en cuenta pues que estamos dictando el curso virtualmente. Vamos a tomar cada día, del lunes hasta el viernes, vamos a tomar 3 horas de clase distribuidas básicamente en 40, 50 minutos de clase y vamos a tomar 10 minutos de pausa para que no agotemos innecesariamente la mente. Debemos estar tomando un descansito cada unos 40, 50 minutos. Normalmente este es un curso que es muy didáctico, muy interactivo, un curso donde yo dicto por ahí 20 minutos de clase y el resto de los alumnos están trabajando en clase y yo estoy supervisando, pero este medio no nos lo va a hacer posible y las horas que tenemos esta semana pues hace que tengamos que avanzar rápido en los contenidos. Así que yo voy a ir como corriendo un poco, pero en ningún momento quiero atiborrarlos con mucha información. Así que si ustedes ven en algún momento que están ya saturados o que vamos muy rápido, por favor me lo hacen saber y damos una pausa o vamos un poquito atrás para que puedan entender los conceptos, ¿no? Sí es importante adelantar todo el contenido de la materia, pero más importante aún es que alcancen un buen entendimiento de los conceptos, debido pues a la importancia de la gramática, de la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Así que vamos a trabajar este curso en 2 etapas que son las siguientes. Una primera etapa que espero adelantarla hoy y mañana, tal vez alguna hora del miércoles, donde vamos a estar repasando las categorías gramaticales, o sea, lo que propiamente dicho se llama gramática. Vamos a estar dando un repaso por las 9 categorías gramaticales del español, que son entre otros el sustantivo, el adjetivo, el artículo, el verbo, etcétera. Adelantando eso, la otra parte del curso, la segunda parte del curso, se va a detener en los aspectos sintácticos. ¿Qué son los aspectos sintácticos? Es la estructura de la oración gramatical. Vamos a repasar los conceptos acerca de oración gramatical, las partes de la oración, sujeto, predicado, y cómo cada uno de estos elementos, sujeto y predicado, tiene elementos esenciales y complementos. Y si nos da el tiempo, vamos a ver la oración compuesta. Si no da el tiempo, igual todo ese material está en el cuadernillo que les ha suministrado nuestro hermano William, ¿no? Entonces, ese es el plan de estudios para estas 15 horas de lunes a viernes, y esperamos pues adelantar lo que más podamos acá en la clase. Los ejercicios que vamos a ir realizando, que yo voy a ir explicándolos etapa tras etapa, deben hacerlos en casa después de que terminemos la clase. Así que van a tener que dedicar alguna horita mañana, por ejemplo, con la tarea que yo dejé hoy,
o después de que terminemos la clase o mañana para poder adelantar los ejercicios que damos y para que me los envíen y yo los pueda estar revisando y también retroalimentándolos y de esa manera puedo ver si están entendiendo los conceptos y cuáles debemos reforzar un poco más en clase. Entonces, en términos generales, esa es la manera como vamos a funcionar aquí en este curso de gramática española, queridos hermanos. Entonces, para comenzar ya, vamos a tomar aproximadamente una media hora ahorita hasta las 7 de la noche como una primera unidad de clase. Voy a intentar que al final de cada unidad demos un espacio por ahí de 5 minutos o 10 minutos para preguntas, para poder responder preguntas. Entonces, si en la medida que yo voy dando el curso, usted tiene alguna pregunta, anótela y al final de cada unidad, de cada hora, entonces damos ese espacio para preguntas y respuestas para que podamos avanzar, para que podamos agilizar la dinámica de la clase mejor. Entonces dejamos las preguntas para el final. Bueno, entonces voy a compartir aquí mi pantalla. ¿Me confirman si están viendo ahí la diapositiva? Sí, señor, sí, señor. Bueno, perfecto, gracias. Como les acabo de decir, la primera parte de este curso comprende un repaso de las categorías gramaticales. Las categorías gramaticales se refiere a las agrupaciones de las palabras en español. Las palabras de nuestro idioma, de acuerdo a su uso en el idioma, se clasifican en categorías. Las categorías gramaticales en español son 9. Ahí las tienen ustedes enlistadas. El artículo, el sustantivo, el adjetivo, el pronombre, el verbo, el adverbio, la preposición, la conjunción y la interjección. Vamos a ir por cada una de estas categorías de manera muy breve, muy concisa, dando la correspondiente definición, hablando de algunas clasificaciones que son importantes para nosotros como estudiantes de la Biblia, no todas las clasificaciones, repito, sino solo aquellas que son relevantes para el estudio de las Sagradas Escrituras. Y en tercer lugar, para cada categoría gramatical vamos a hablar de los accidentes gramaticales. Más adelante voy a repasar el concepto de accidentes gramaticales. La parte que más nos interesa en este repaso de las 9 categorías gramaticales es el de los accidentes gramaticales. O sea, ¿qué me interesa a mí como profesor? Bueno, que ustedes afiancen el concepto de cada categoría gramatical, que es un sustantivo, que es un adjetivo, que aprendan a identificarlos, pero sobre todas las cosas que aprendamos a identificar los accidentes gramaticales, porque ahí precisamente es donde se encuentra la riqueza del análisis gramatical en el estudio de las Sagradas Escrituras. Entonces, vamos a comenzar con el sustantivo, nuestra primera categoría gramatical, el sustantivo. Comenzamos con la definición. El sustantivo, todo esto que yo voy diciendo está en el cuadernillo. Si ustedes lo tienen en PDF, lo imprimen, este mismo contenido lo van a tener allá en el cuadernillo, así que lo que yo voy a hacer acá simplemente es repaso y explicativo. El sustantivo es la palabra que sirve para nombrar a los seres, ya sean personas, animales o cosas. Aquí tenemos algunos ejemplos bíblicos. Todos los ejemplos que vamos a trabajar, todos los ejercicios que vamos a realizar están basados en textos de las Sagradas Escrituras. Y eso pues es uno de los factores positivos de este curso, que como es un curso de gramática española para estudiantes de la Biblia, todos los ejemplos están extractados de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, nombres de personas que son sustantivos en la Biblia: Dios, Adán, Noé, Moisés, David, Elías, Mateo, Juan, María, Elizabeth, entre otros. Nombres de animales: perro, oveja, vaca, paloma, león, serpiente, etcétera. Y nombre de cosas: casa, libro, mesa, silla, templo, sinagoga, etcétera.
para que podamos pensar un poco con relación a los sustantivos y que nos ayude a identificarlos cuando leamos un texto. Los sustantivos son como las etiquetas que nosotros encontramos en los supermercados. Cuando vamos a un supermercado, vamos a notar que los artículos están etiquetados. Hay grandes carteles que los identifican, o al frente o debajo de cada uno de los artículos aparece una etiqueta con el nombre del artículo y alguna otra información. Esas etiquetas que aparecen en los supermercados al lado de los artículos los identifican. Algo similar es lo que sucede con los sustantivos en el español. Los sustantivos son como etiquetas que ayudan a identificar seres. ¿Qué tipo de seres? Personas, animales o cosas. De manera que en el idioma español, los sustantivos son esas palabritas que sirven para nombrar, para etiquetar. Cuando nosotros utilizamos un sustantivo, en nuestra mente o en la mente de nuestros oyentes, viene una idea mental a nuestra mente. Se hace una imagen mental en nuestra mente de ese ser, de esa persona, de ese animal o de esa cosa. Por ejemplo, si yo digo Adán, seguramente a su mente viene una idea. Si yo menciono la palabra oveja, en su mente se debía hacer una imagen mental de ese animal. Lo mismo con las cosas. Si yo nombro mesa, evoca algo en nuestra mente y viene a nuestra mente la imagen de ese ser. Esos son los sustantivos en nuestro idioma español. En cuanto a las clases o las clasificaciones de los sustantivos, solo vamos a considerar unas dos, no más. Hay varias maneras de clasificar los sustantivos. Aquí solo voy a dar dos o tres que son las más importantes para nosotros. La primera manera de clasificar los sustantivos es por su naturaleza. Y aquí tenemos sustantivos concretos y tenemos sustantivos abstractos. Los sustantivos concretos son los que caen bajo el dominio de los sentidos. Por lo tanto, tienen existencia real, tangible o material. Entonces, los sustantivos concretos son esas palabras en el idioma español que nombran seres que existen en el mundo real, que nosotros podemos tocar, podemos ver, podemos oler, podemos sentir, podemos gustar. Esos son sustantivos concretos. Normalmente no tenemos problema en identificar un sustantivo concreto. Aquí tenemos algunos ejemplos. Percibidos por el sentido del tacto, casa, vestido. Percibidos por el sentido de la vista, luz, nube, relámpago. Percibidos por el sentido del oído, canto, trueno. Percibidos por el sentido del olfato, fragancia, olor, hedor. Y percibidos por el sentido del gusto, dulzura, amargura. Todo esto son sustantivos concretos porque nosotros los podemos percibir a través de los sentidos. Pero existen también los sustantivos abstractos. Y en mis cursos de gramática española he notado que los alumnos o los estudiantes de la Biblia tienen dificultad en identificar estos sustantivos abstractos y la Biblia está lleno de este tipo de sustantivos. Los sustantivos abstractos son enteramente mentales y esa es la dificultad particular, porque normalmente pensamos de un sustantivo como un ser que existe en el mundo real, como dije anteriormente, que lo podemos tocar, ver, oler. Pero en este caso, los sustantivos abstractos son mentales, no existen en el mundo real. No que no sean reales, sino que no existen en nuestro mundo físico. No son percibidos por los sentidos, pero sí señala normalmente conceptos reales. Y en la Biblia se utiliza mucho para presentar conceptos teológicos. Y en la teología, pues obviamente abundan este tipo de sustantivos. Observen esta lista extractada de la Biblia. Sustantivos abstractos: justicia, paz, gracia, esperanza, amor.
¿Notan esa lista? Todos estos son sustantivos, pero no caen en el dominio de los sentidos, no los percibimos a través de los sentidos, no están en nuestro mundo físico, en nuestro mundo tangible. Son conceptos que están en nuestra mente. Pero, aunque son conceptos que están en nuestra mente y no se encuentran en el mundo real, son sustantivos porque señalan esos seres mentales, esas ideas mentales que nosotros tenemos. Hay que prestarle mucha atención a este tipo de sustantivos abstractos porque, como ya les dije, los pasamos por alto. Y en la Biblia aparecen constantemente. Entonces, en primer lugar, los sustantivos se clasifican por su naturaleza. Por su extensión, en segundo lugar, los sustantivos pueden ser comunes o sustantivos propios. Esta distinción es importante por causa del uso de las mayúsculas. Y ya les digo por qué. Los sustantivos comunes nombran a uno cualquiera sin distinguirlo de su especie. Todos los sustantivos comunes se escriben con minúscula. Entonces, cuando utilizamos un sustantivo común, a nuestra mente viene una idea, viene por ejemplo, una especie, pero no viene un individuo en particular a la mente. A eso se le llaman sustantivos comunes. Noten la lista. Si yo digo silla, a nuestra mente viene una imagen de ese objeto que se llama silla, de ese concepto de silla, pero no viene una silla en particular. Algunos se imaginarán una silla de madera, otros una silla de metal, algunos se imaginarán una silla roja, otros una silla verde, etc. Lo mismo con piedra, con lago, mosca, ojo, boca. Todos esos son sustantivos comunes porque nos hacen pensar en algo genérico, no nos ayudan a pensar en un individuo específico. Por su lado, los sustantivos propios son los que nombran a un ser único e inconfundible dentro de su especie. Es decir, cuando utilizamos un sustantivo propio, a nuestra mente viene un individuo específico, uno solo, en particular. Y entonces esos sustantivos propios se escriben con mayúscula. Claro, la mayoría de sustantivos propios son nombres propios. Nuestros nombres son sustantivos propios. ¿Por qué? Porque nos identifican como seres únicos. Ejemplos. Y aquí tenemos de varias subcategorías. Sustantivos propios de personas. Dios. Note Dios con mayúscula. Y vean la importancia de la mayúscula ahí para identificarlo como nombre propio. Si está en mayúscula, señala a un ser único. Y claro, en el contexto bíblico y en nuestro contexto teológico, señala al único Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios que se revela en las Sagradas Escrituras. Si la palabra Dios aparece en minúscula, entonces señala a algo genérico. Y normalmente en la Biblia pues señala a los dioses paganos. Es muy importante entender entonces esta distinción entre sustantivos comunes y propios en el contexto de las Sagradas Escrituras. La palabra Miguel nos hace pensar en un individuo particular y bueno, como estamos en un contexto bíblico, ya sabemos a quién se refiere. Hay un solo individuo que se llama Miguel en la Biblia. Ya se viene a nuestra mente esa imagen particular, específica. Lo mismo sucede con Abraham, un ser único, Salomón, Marcos, Tomás. Son nombres propios, sustantivos propios. También existen de ciudades, por supuesto. Las ciudades para identificarse de una manera única, pues utilizan nombres propios. Jerusalén, Damasco, Capernaum, Sodoma. Son nombres propios y cuando nombramos cada uno de estos sustantivos propios, entonces pensamos en una ciudad en particular. Siempre, noten, van con mayúscula inicial. Siempre, mayúscula inicial porque son nombres propios. Eso es una norma del español. No se puede omitir, no se puede dejar de lado. Los ríos, por supuesto, entonces también se identifican como seres únicos. Jordán,
Habana, Farfar, Nilo, son ríos nombrados en la Biblia. Y también tenemos el caso de nombres de instituciones. Las instituciones, al ser entes únicos, se identifican con nombres propios. Sinagoga debe ir con mayúscula porque identifica una institución única dentro del judaísmo. Sanedrín, concilio. Y lo mismo, aquí no está, pero para que lo anoten, la palabra iglesia. Si nosotros con la palabra iglesia nos estamos refiriendo a la iglesia de Jesucristo, o como se le llama en teología, iglesia universal, pues entonces la escribimos con I mayúscula. Es un nombre propio. Pero si se utiliza genéricamente, sin identificar a un ser único en particular, iglesia con minúscula, entonces es un nombre común. Y normalmente entonces los nombres de iglesias locales, localizadas en algún lugar en específico, se escribe la palabra iglesia con minúscula. Por ejemplo, iglesia de Jerusalén, la palabra iglesia con minúscula, Jerusalén con mayúscula, porque es nombre propio de una ciudad. Lo mismo podríamos decir de la palabra espíritu en la Biblia. Si la palabra espíritu está con mayúscula, es una referencia al Espíritu Santo, un ser único, nombre propio. Pero si aparece en minúscula, debe tener otro significado en las Sagradas Escrituras, el espíritu del hombre, el ánimo, etcétera, ¿no? Una acotación ahí entre paréntesis, ¿no? Tengan en cuenta que el uso de mayúsculas o minúsculas en esos casos que acabo de nombrar de espíritu, de iglesia, de Dios, en nuestras Biblias en español obedecen a la traducción. Y eso quiere decir que hay casos donde nuestros traductores colocaron, por ejemplo, la palabra espíritu en minúscula, cuando el contexto obligaría a colocar la mayúscula refiriéndose al Espíritu Santo. Entonces, para que tengamos solo esa información, el uso de las mayúsculas identificando nombres propios en ocasiones obedece es a la traducción como tal. Pero entonces nombres comunes, sustantivos comunes, sustantivos propios, es esta clasificación. Pasemos en tercer lugar a hablar de los accidentes gramaticales de sustantivo. Y como les dije anteriormente, esto es lo que más nos interesa en la gramática. Esta es la parte donde encontramos la mayor riqueza de interpretación en las Sagradas Escrituras. Es en analizar los accidentes gramaticales de una palabra. Ahora, para hablar de accidentes gramaticales, tenemos que explicar algo que sucede con las palabras que sufren esos cambios. Observen el ejemplo ahí en la diapositiva. La palabra gato. Esa palabra gato tiene unas letras iniciales que no varían, que no cambian y que normalmente indican el significado de la palabra. A esas letricas iniciales que no cambian, que no varían, se le llama raíz. Pero de esa palabra se pueden derivar otras tres cambiando las últimas letricas, cuatro con la palabra gato. Esas últimas letricas que varían y que nos permiten crear nuevas formas con esa raíz gat, se le llaman desinencias. En gramática, desinencias. El nombre técnico de esos dos elementos es para la raíz, lexema, y para esto que varía las desinencias se le llama morfema. Esos son los nombres técnicos, pero tranquilos, ¿no? Ustedes no tienen que saber todo eso, solo estoy dando una explicación. No vamos a preguntar eso en un examen o algo por el estilo, solo para que conozcan los conceptos y si lo leen por ahí en otros lados, sepan de qué están hablando o qué se está leyendo, ¿no? Entonces, una parte invariable que se llama raíz, lexema, y una parte variable que se llama desinencia o morfema. Esta parte variable indica ciertos aspectos de la palabra. En el caso de los sustantivos,
indica género y número. Por lo tanto, se dice que los accidentes gramaticales del sustantivo son género y número. Obsérvenlo acá. Si le pongo una O, queda la palabra gato, ¿cierto? Y gato señala a un ser de sexo masculino. Y señala un solo ser. Pero si yo coloco la desinencia os, nos queda la palabra gatos. Ahora tenemos una palabra igual de sexo masculino, pero ahora tenemos una palabra que indica varios seres. Gato indica uno, gatos indica dos o más seres. Si por otro lado coloco la desinencia a y nos queda la palabra gata, entonces ahora tenemos un ser de sexo femenino o género femenino gramaticalmente hablando y un solo ser. Pero con la desinencia as, ahora tenemos varios seres de sexo femenino. Entonces, con la raíz gat, formamos 4 palabras. Una que señala género masculino, número singular, otra que señala género masculino, número plural, una que señala género femenino, número singular, y otra que señala género femenino, número plural. A todo este fenómeno que acabo de explicar, se le llama accidentes gramaticales. Eso sucede con varias categorías del idioma español, con sustantivos, adjetivos, artículos, con los verbos. Bien, ahora, a estos cambios, a estas letricas, a estos cambios, se les denominan cambios morfológicos. Por eso le llaman morfemas. De manera que cuando en gramática se dice o se le pide a alguien que se indiquen los accidentes morfológicos de un sustantivo o los accidentes gramaticales, lo que se está pidiendo es que se identifique el género y el número de un sustantivo. Bien, habiendo explicado eso, entonces repasemos los 2 accidentes gramaticales del sustantivo. El primer accidente gramatical del sustantivo es el accidente gramatical género. Ya les dije, son 2 accidentes gramaticales, género y número. En primer lugar, consideremos brevemente el género. El género es el accidente que indica el sexo de personas y animales y el que se atribuye gramaticalmente a las cosas. Entonces, cuando hablamos de género, en gramática, se refiere al género que se le asigna a las cosas gramaticalmente y en el caso de personas y animales que coincide con el sexo físico de estos. Hay 2 géneros que mayormente se usan, uno que se usa menor y otros que no vamos a nombrar en este curso. O sea, gramaticalmente hay 6 géneros gramaticales, pero hay unos que realmente poco se usan, solo vamos a nombrar los que encontramos varias veces frecuentemente en nuestro estudio de las Sagradas Escrituras. Tenemos entonces en primer lugar el género masculino, que nombra a varones y animales machos, o sea, el género masculino señala además el sexo físico de varones y animales machos y señala el género masculino que se atribuye a las cosas. Las cosas, por supuesto, no tienen sexo, solo es un asunto de gramática, se les asigna un género gramatical. Ese género es invariable. Entonces tenemos los siguientes ejemplos. Abel, Isaac, Felipe. Hombres, varones, seres humanos de sexo masculino, por lo tanto su género gramatical es masculino. Abel, Isaac, Felipe. Ahora tenemos perro, león. Son animales. Son machos. Por lo tanto, su género gramatical es masculino. Perro, león.
Luego tenemos cosas, cedro, trigo, camino, alimento, etc. Son cosas, cedro, trigo, camino, alimento son cosas, no tienen un sexo físico, pero sí se le atribuye gramaticalmente, en este caso, el género masculino. Además, debemos decir que son masculinos los nombres de varones y ocupaciones propias del varón, por ejemplo, misionero, evangelista, maestro, médico, carpintero, y todos los sustantivos que son antecedidos por el artículo masculino, el cielo, el sol, el oro, el lobo, entre otros. En segundo lugar, entonces, tenemos el género femenino. El género femenino hace referencia a las mujeres y animales hembras, entonces seres humanos de sexo femenino y animales hembra, y el género femenino que se atribuye a las cosas. Son femeninos. Primero, los nombres de mujeres y ocupaciones propias de la mujer. Nombres de mujeres, Eva, Sara, Dorcas, y ocupaciones propias de la mujer, cocinera, niñera. ¿Sí? Ahora déjenme decir algo de paso. Con todo esto de la ideología de género y el igualitarismo, hay una presión grandísima por cambiar todo esto. O sea, para que entonces ya no solo existan masculinos que nombren genéricamente al hombre y a la mujer, sino que haya necesariamente una identificación tanto del masculino como el femenino. Entonces, nos están cambiando el idioma porque nos están cambiando la manera de pensar. La manera más eficaz de cambiar una cultura es primero cambiando el idioma. Entonces, eso lo estamos notando en este tipo del género masculino y femenino en el caso de profesiones. Hoy en día es casi obligatorio decir presidente, presidenta, etcétera, ¿no? Pero bueno, esta sigue siendo la norma de la Real Academia de la Lengua Española hasta ahora. Son femeninos también, nombres de animales o cosas que son antecedidos por el artículo la. Ejemplo, la gallina, la mesa, la cocina, la rueda, etcétera. También son femeninos, muchos sustantivos muchos sustantivos se convierten en femeninos cuando permiten el cambio de la final o por a. Normalmente, ¿cómo se forma un femenino? Se forma cambiando una o por una a. Niño, niña, hermano, hermana. Y otros sustantivos masculinos, al pasar al femenino, cambian completamente su estructura. Son palabras nuevas, por ejemplo, toro, vaca, chivo, cabra, caballo, yegua, padre, madre. Note que los femeninos no se forman ahí cambiando simplemente la o por la a, sino que hay una palabra nueva para señalar el femenino. Entonces, eso en cuanto a género masculino y género femenino. También encontramos el género neutro. El género neutro aparece con cierta frecuencia en la Biblia y se usa también en el habla común. El género neutro no menciona ni el masculino ni el femenino, siempre está precedido por el artículo lo. Entonces, se utiliza mucho en la Biblia para conceptos. Por ejemplo, lo bueno, lo amable, lo justo. Entonces, para señalar esos conceptos, habitualmente se utiliza el artículo lo. En segundo lugar, el accidente gramatical número. Eso era con relación al accidente gramatical género. Ahora, en segundo lugar, debemos considerar que el sustantivo también tiene un accidente gramatical que se llama número. El accidente número indica la cantidad de los seres mencionados por el sustantivo. Es decir, si se trata de uno o de varios. Por ejemplo, hombre singular señala a un ser, hombres plural señala varios seres. Libro singular señala un ser, libros plural señala varios seres. Ciudad singular, ciudades plural. Entonces, el número singular es el que menciona a un solo ser. Cuando utilizamos esa palabra y esa palabra trae a nuestra mente un solo ser, eso se refiere a número singular. Profeta, ángel, discípulo, iglesia, mensaje, árbol, entre otros. El número plural, por su parte, menciona varios seres.
Cuando utilizamos una sola palabra y trae a nuestra mente varios seres, eso corresponde al número plural. Profetas, ángeles, discípulos, iglesias, mensajes, árboles, etc. De esos ejemplos notamos que la forma más común de formar el plural es añadiendo una S al final de la palabra en singular. Eso sucede cuando el sustantivo termina en vocal no acentuada. Alumno, alumnos, se le pone una S. Calle, calles, cielo, cielos. Pero si el sustantivo singular termina en consonante o vocal acentuada, entonces se forma con las letras ES. Por ejemplo, pared, paredes. Note que terminó en consonante, entonces el plural se forma con las letras ES, paredes. Metal, metales, y también en el caso de palabras que terminan con vocal acentuada. Ejemplo, ají, termina con vocal acentuada, el plural es ajíes, no ajís, sino ajíes. Y así para todas las que terminan en vocal acentuada, con algunas excepciones. Por ejemplo, papá, papás, admite la S, solo la S, no papáes. Mamá, mamás, tampoco se dice mamáes. Entonces, eso es con relación al accidente gramatical número. Bien, hermanos, hasta aquí la teoría con relación al accidente gramatical número. Yo le voy a explicar el ejercicio que hay que realizar, pero como les dije en la introducción al curso, estos ejercicios son para realizar en horario fuera de clase. Lo van a hacer es entre hoy y mañana, para que puedan enviar el ejercicio y yo lo pueda retroalimentar. ¿Cuál es el ejercicio? Es el siguiente: seleccionar una sección bíblica para realizar el análisis gramatical. O sea, cada uno de ustedes va a seleccionar una sección bíblica, Antiguo o Nuevo Testamento, donde quieran, que no sea mayor a 3 o 4 versículos. No es un párrafo completo, menos un capítulo bíblico. Es una seccioncita de máximo 3 a 4 versículos que tengan una unidad de pensamiento. O sea, que la idea del autor no quede cortada. Por lo tanto, debe terminar en un punto. El punto, en el español, señala las oraciones gramaticales. Entonces, no puede terminar en coma, punto y coma. La seccioncita que usted seleccione debe comenzar con mayúscula porque está después de un punto y debe terminar con punto. Pueden ser 3 versículos donde cada uno termina en punto. Está bien, pero que haya una unidad de pensamiento donde no quede cortado la idea del autor. Y que contenga varias categorías gramaticales. O sea, que allá podamos encontrar sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios, etcétera. Porque ese texto lo vamos a trabajar con todas las categorías gramaticales. Vamos a estar con ese texto, usted va a estar con el texto que escoja hoy, va a estar toda la semana. A ese texto usted le va a hacer todo el análisis gramatical y todo el análisis sintáctico. Ese va a ser su trabajo de gramática. Ese va a ser el trabajo del curso. No hay otro trabajo del curso. Entonces, escoja muy bien el texto. Igual, ustedes me pueden escribir al WhatsApp, el pastor William puede pasarle mi WhatsApp, o me puede incluir al grupo de WhatsApp por esta clase, para que interactuemos ahí, me dicen cuál sección escogieron y yo les digo si está bien, o si deben recortarla o quizás añadirle un versículo más, para corroborar que realmente sea una sección que va a ser útil para el trabajo en esta semana. Ahora, vamos a utilizar una herramienta gráfica, una herramienta didáctica para la identificación de las categorías gramaticales. ¿Cuál es? Colores. Vamos a utilizar colores para identificar las categorías gramaticales. Si usted lo hace a mano, utilice colores físicos. Si lo hace
en digital, bueno, utilice un programa de computador, un editor de texto que le permita aplicar colores a las palabras. Entonces, en el caso de los sustantivos, los vamos a señalar con color azul, como está acá. Cielos. Si usted encontró la palabra cielos, cielos, en su texto, debe colorearla en azul. Así vamos a identificar los sustantivos. Entonces, usamos el color azul para identificar los sustantivos. Si usted tiene duda con relación a una palabra, no está seguro que sea un sustantivo, el recurso normativo es el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que puede ser consultado en este enlace, www.rae.es. En ese enlace, usted encuentra el diccionario de la Real Academia Española, la última edición, donde usted coloca la palabra y el diccionario le identifica la categoría gramatical de la palabra. Normalmente, el diccionario de la Real Academia identifica los sustantivos con una N, N de nombre. Así le llaman los sustantivos. A veces no pone nada, sino solo pone una F para señalar que es femenino o una M para señalar que es masculino. Eso ya identificaría un sustantivo. En el caso de que usted tenga dudas con relación a una palabra, igual yo voy a revisar esos ejercicios. Una vez identifica todos los sustantivos de su texto, ahora va a pasar a señalar los accidentes gramaticales de cada sustantivo. Género y número. Los accidentes gramaticales de los sustantivos son dos, género y número. Noten acá este ejemplo. Si en mi texto encontré la palabra cielos, la palabra cielos debe estar aquí en mi texto coloreada con azul, y entonces hago una lista o le coloco debajo, como quieran, que es un sustantivo masculino plural. Ahí están señalados los accidentes gramaticales. ¿Alguna pregunta con relación a lo que vimos de sustantivos o con relación al ejercicio? Hola, sí, yo sí tengo una pregunta. Es que cuando uno se refiere a los nombres de las doctrinas, ¿es necesario ponerlas en mayúscula o no? Son nombres propios. Si estamos en un contexto teológico, entonces se coloca en mayúscula, ¿no? Siempre. Por ejemplo, doctrina de la Trinidad. Doctrina en mayúscula, Trinidad en mayúscula. Okay. Inicial. Y también otra cosa, es que es curioso que en español cuando hay un grupo de mujeres y un hombre incluido, la palabra cambia y se encierra en masculino. Y es curioso eso. ¿Hay alguna explicación para eso? La Corte ya se pronunció la semana pasada sobre eso. No, mira, todo idioma, eso no es particular del español, todo idioma en el masculino incluye el femenino, o sea, el masculino es un género universal. Eso es un asunto gramatical, eso no es un asunto sexista, no es un asunto machista, sino es un asunto gramatical. Tiene que haber algún género gramatical que incluya todos los que están participando, o que incluya tanto el masculino como el femenino. Y en todos los idiomas, ese género es el masculino. Entonces, cuando en un público hay tanto masculino como femenino, se utiliza el masculino. Lo mismo cuando uno está escribiendo. Por ejemplo, que tú hayas hecho una lista de varios sustantivos, y esos sustantivos incluyen más sustantivos masculinos y femeninos, y luego tú colocas un verbo en plural, ese verbo tiene que estar en masculino. Imposible colocar uno masculino o femenino, tendrías que colocarle uno al frente de cada sustantivo. Entonces, el masculino normalmente es ese género universal que incluye tanto el masculino como el femenino. En ese caso, pasa a ser genérico. Nombras al género humano, no al masculino o al femenino en particular. Pero la ideología de género está avanzando muy fuerte con eso. Quieren cambiar el idioma y la gramática para cambiar nuestra manera de pensar.
vieron lo que pasó la semana pasada con la Corte, ¿no? Finalmente la Corte pronunció que no era necesario en los veredictos judiciales colocar masculino o femenino. Los dos. Y dijo, no, dijeron, no, el masculino incluye tanto el masculino como el femenino, porque aún sigue siendo la norma de la Real Academia. Esperemos que así sea todavía durante muchos años. Sí, pero ya los progresistas y eso empezaron a saltar y a decir que no puede ser. No van a dar el brazo a torcer. Sí, claro, ellos no van a dejar que avance eso, pero bueno, todavía tenemos esa opción de nombrar con masculino en general. Sí, pero cada vez uno se siente con más, se siente más presionado a decir hermanos y hermanas. O hermanes, con la E, que es lo que quieren, que es lo que nos quieren imponer, utilizar la E para generalizar. Sí. Sí, pasa eso. Bien, ¿alguna otra pregunta con relación a sustantivos o con relación al ejercicio planteado en la clase? Perfecto. Y ahí pueden ir cada día mandando, hacen su trabajo digamos, de sustantivos para mañana. Bueno, va a ser más porque vamos a ver 2 categorías más. Hacen su trabajo, si lo hacen en físico le toman una foto, si lo hacen en electrónico lo colocan ahí en formato Word o PDF, yo lo reviso. Eso más que para nota, déjame decirle que más que esa retroalimentación, más que para nota, es para poder ayudarlos a que afiancen los conceptos, ¿sí? Porque la nota de gramática va a ser el trabajo final. Que si ustedes están realizándolo día a día, yo lo estoy revisando, al final todos tienen que tenerlo bien. Ok, hermanos, entonces, como no hay preguntas, vamos a tomar una pausa acá. Nos vemos a las 7:20. Puntualmente, no salgan. Sí, 10 minutos, no salgan, solo apaguen micrófono, apaguen cámara. La sesión sigue siendo esta misma. Bien, a ustedes.